de vida están brotando en mi interior. Fuente inagotable que viene del cielo, fluye aquí. Es el río del Señor que nace de su corazón. Nunca se secará y esta ciudad se alegrará. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Arriba, yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Y Nueva York grita. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos, todos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. ¿Listo? Un, dos, tres. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Yo danzo en el río, yo danzo en el río de Dios, en el río de Dios. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Todos juntos. Hay vida en el río de Dios, hay gozo en el río de Dios. Soy libre, libre, el río de Dios está aquí. Grita. El río de Dios. ¿Qué tal, amada familia de Iglesia Restauración? Qué gozo nuevamente estar con todos ustedes, saludarles con mucho aprecio, con mucho afecto. De verdad que es una alegría muy grande poder compartir con ustedes nuevamente una clase de su presencia en casa. Anhelo de verdad que esta lección pueda traer dirección, pueda traer luz, pueda traer bendición a la vida, al corazón de cada uno de ustedes. Así que les quiero invitar a que por favor abran la escritura en la carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos capítulo 11 versículo 8. Hoy vamos a analizar un poco acerca de Abraham y cuál fue el proceder, por qué es que la escritura le llama el padre de la fe. Y aunque en una lección no sería suficiente, ¿verdad?, para poder hablar de toda la vida y la trayectoria y las cosas tan asombrosas y tan hermosas que Abraham vivió, me gustaría compartir algunos detalles que creo que también nos van a ayudar, nos van a bendecir en esta hermosa etapa que es la vida en Cristo, ¿verdad? Dice de la siguiente manera, versículo 8: por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por fe habitó en la tierra prometida como en tierra ajena, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad. ¡Wow! Porque creyó que era fiel el que había prometido. Y por tanto de uno y ya casi muerto nacieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está junto a la orilla del mar. ¡Wow! ¡Qué impresionante descripción que la Escritura nos muestra respecto a nuestro patriarca Abraham! Me llama mucho la atención este primer versículo 8, porque dice Abraham siendo llamado. Amada iglesia, el llamamiento es un resultado de encontrarnos con Cristo. No existe en la Escritura una persona, un personaje que se haya encontrado con Jesús y que se haya rendido a Jesús y que posteriormente a esto Jesús no le haya llamado para ir en pos de él. Cuando hablamos de llamamiento, no solamente nos referimos al llamado como tal, un pastor, un apóstol, un profeta, evangelista o maestro, hablando de ministerios, sino un llamado está hablando de alguien a quien Dios le dijo: ven, sígueme, y éste respondió. Es esa clase de llamado al que se está refiriendo respecto a Abraham, y es el mismo llamado que tú y que yo hemos recibido desde el día en el que decidimos entregarle nuestra vida a Jesús, si en verdad lo hicimos. Hay un llamado especial, y eso es lo primero que quiero compartir contigo. Tú que nos estás mirando, quizá tienes poco tiempo que viniste a la vida cristiana, que llegaste a la vida cristiana. Quiero que tú sepas que hay un llamado que es especial para ti. Hay un llamado directamente desde la voz de Dios, de su corazón, para tu vida, y que es especial, es irreemplazable, y que definitivamente allí es donde tú y yo encontraremos la alegría, la plenitud, el gozo y la bendición que siempre hemos deseado y hemos esperado. Pero que esto lleva consigo ciertos requisitos, porque dice aquí: Abraham, siendo llamado, obedeció. Si tú estás ahí en tu casa, seguramente esta palabra obediencia es algo que hemos escuchado mucho, ¿verdad? Y es que es muy fácil obedecer en momentos, vamos a llamarle, que en la vida no es tan complicado, cuando todo está muy bien, cuando la economía está muy bien, cuando la salud está muy bien, cuando la familia está unida, cuando los problemas que hay son superficiales, que quizá los podemos sobrellevar. Pero, ¿qué tal en circunstancias que retan nuestra fe? ¿Qué tal en circunstancias donde parece que no podemos, que no calificamos? ¿Qué tal en circunstancias donde nos hemos equivocado? ¿Qué tal circunstancias donde la economía no está tan bien como pensamos, cuando se ha perdido un trabajo, cuando quizá hemos enfrentado alguna quiebra, por ejemplo, cuando a lo mejor la salud no está al 100% y hay un aguijón sobre nuestro cuerpo que está lastimando, que está molestando, que está violentando y que incluso está robando nuestra esperanza? Allí la obediencia ya no se torna tan sencilla, ¿verdad? Ese era el caso de Abraham. Cuando Abraham fue llamado, no estaba en las mejores condiciones. De hecho, Abraham era casi ya un anciano. Es decir, cuando él recibe y entiende que Dios le quería dar una promesa, Abraham no tenía claro a qué él se estaba enfrentando. Y por eso vamos a leer que dice que él obedeció para salir al lugar que iba a recibir por herencia, pero mira la característica de su respuesta: y salió sin saber a dónde iba. Definitivamente, obedecer cuando yo sé hacia dónde voy, cuando yo sé lo que voy a recibir, es mucho más sencillo. Si yo te dijera, bueno, si tú te disciplinas en este trabajo, por ejemplo, tu sueldo va a aumentar. Bueno, ahí hay un premio, hay una meta, hay un galardón que conseguir en medio del esfuerzo. Yo sé que después de ese esfuerzo vendrá una recompensa. Pero muchas veces Dios prueba nuestro corazón, amado. Muchas veces Dios prueba nuestra vida diciéndonos, pidiéndonos obediencia, sin hablar de un resultado, sin hablar de una gratificación, de una bendición.
Somos muy movidos los cristianos a este asunto de las promesas, y que sí es verdad, la fe, y por la fe conquistamos promesas, pero la promesa en sí misma no debería de ser la motivación del creyente para obedecer, sino su amor y rendición hacia su Señor. En la antigüedad, los que eran esclavos en las casas, cuando aquellos hombres en la Biblia tenían tierras y dice que le nacían esclavos, como Abraham era un ejemplo de ellos, los esclavos estaban y dependían total y absolutamente de sus amos. No es que ellos lo hicieran porque recibirían un galardón, lo hacían por el simple hecho de que ellos eran esclavos. Ahora, tú y yo no somos esclavos del mundo, pero la Escritura sí enseña que somos esclavos por amor a Cristo. Y cuando hablo de esclavitud, no estoy hablando de una esclavitud dura, rígida, de un acto cruel de un señor sobre nosotros. Todo lo contrario. Jesús dijo: venid a mí los que están cargados, cansados, y yo los haré descansar. Dijo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo de Jesús es una figura del señorío de Cristo, el señorío de nuestro Dios, que nos lleva a actuar por voluntad propia en obediencia a nuestro Dios. Cuando tú y yo aprendemos a obedecer como Abraham, sin saber hacia dónde vamos, simplemente porque tenemos un corazón dispuesto para obedecer, allí es donde la fe comienza a tener un efecto sobrenatural en nuestras vidas. ¿Qué tal cuando Dios te dice: ve y perdona? A lo mejor tú no lo sientes, a lo mejor tú ni siquiera lo quieres hacer, pero tú obedeces porque sabes que eso es lo que a Dios le agrada, y ese es el llamamiento, es parte del requisito de mi llamado, el tener un corazón sano, puro, y yo voy y perdono. Y yo voy y sano, y yo voy y restauro, y yo voy y libero, y voy y de pronto aquello que Él me pidió lo hago sin esperar nada a cambio, aunque nuestro Dios siempre sabe premiar todo sacrificio que nosotros hacemos. ¡Qué hermoso! ¡Qué bello! Por eso Abraham era el padre de la fe. Porque dice aquí que él salió de una tierra, dejando su tierra, a su familia, dejando todo aquello que era su mundo. No era fácil, amado. En aquel entonces las ciudades no estaban construidas como el día de hoy. No había una metrópolis, no habían calles, no habían medios de transporte, no habían medios de comunicación. La gente vivía en lugares amplios, entre piedras, entre tierras, se establecían casas de campaña, y ese era el estilo de vida de ellos. Ahora imagínate, después de tantos años de encontrar un lugar donde habitar y ahí multiplicarse, y de tener hermanos, tíos, primos, padres, de una familia, y que de pronto Dios le dice: ¿sabes qué? Salte de allá y vete a una tierra. Pero Dios no le dijo qué tierra, solo le dijo: salte y camina. Y él respondió a ese llamado sin saber siquiera a dónde debía de ir, pero él caminó. Este acto de obediencia demuestra un acto total y absoluto de dependencia a Dios. Y es que tú y yo no podremos obedecer al llamado de Dios, y no podremos ser gente de fe si no aprendemos a depender absolutamente de Él. Sabes, amado, a veces las pruebas tienen ese propósito. A veces los momentos difíciles que vienen y retan nuestra vida tienen el plan, el objetivo de que aprendamos a caminar como si estuviéramos caminando a ciegas de nuestros ojos naturales, porque estamos mirando una circunstancia, pero no estamos permitiendo que esa circunstancia nos afecte ni nos dirija, pero al mismo tiempo no ciegos, sino viendo en el ambiente espiritual, viendo en el corazón y en el espíritu lo que Dios quiere que hagamos, caminando en obediencia. Pero dice también el versículo 9: por fe habitó en la tierra prometida, como en tierra ajena. Es decir, él llegó a una tierra y todavía no sabía que esa tierra era de él. Él sabía que Dios le había prometido, pero en el proceso, que no fueron días, ni semanas, ni meses, fue un largo tiempo de camino hasta llegar a la tierra prometida. Aun cuando él llegó a esa tierra,
llegó, habitó en ella, entró en ella como si fuera una tierra ajena. Eso habla de un corazón, de que Abraham tenía un corazón sumamente fiel. Porque la fidelidad se prueba no únicamente en lo que tenemos y en lo que es nuestro, sino precisamente en aquello que no es nuestro y que es ajeno, es donde Dios prueba nuestra fe. A veces queremos que Dios nos bendiga o esperamos una bendición de Dios, pero no somos fieles con lo que hoy tenemos. Quizá tú y yo anhelamos un mejor trabajo, pero no hemos sido fieles con el trabajo que hoy tenemos. Nuestro carácter, nuestra responsabilidad no han crecido desde el día en el que lo obtuvimos, y deseamos que Dios nos dé más, pero Dios dice: no puedo darte más, porque aunque esa tierra que es prometida está allí y probablemente la estás pisando en el espíritu, pero no estás tratando con ella con fidelidad. Por eso dice aquí: por la fe habitó en una tierra que era la tierra prometida, pero como si fuera ajena. Amado, ¿dónde está tu perspectiva, tu visión, tu mirada? Seguramente tú estás planeando algo para el siguiente año. Estamos ya por terminar este. Quizá tú tienes aspiraciones, tienes deseos, tienes metas, pero hazte esta pregunta: con lo que hoy tienes, tú y yo, con lo que hoy tenemos, ¿hemos sido suficientemente fieles? Jesús dijo que si fuéramos fieles con lo que hoy tenemos, con las riquezas que eran injustas, con los bienes que eran ajenos, entonces nos sería dado lo nuestro. Pero dice que si nosotros fuéramos fieles también con eso que Dios nos ha dado, entonces Él dice: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. La fidelidad no solo trasciende en términos naturales, en cuestiones terrenales. La fidelidad también tiene un galardón en la eternidad. Dice que por cuanto fuiste fiel, Dios te pondría sobre 10 ciudades, por ejemplo, para gobernarlas. ¿Por qué Dios habla de esto? Porque Dios habla en el contexto en el que lleva el fruto de la fidelidad es en un aspecto espiritual, pero también en un aspecto en la eternidad. Porque la fidelidad es un rasgo del corazón de Dios, es un rasgo del carácter de Dios. Y cuando tú y yo crecemos en fe, en fidelidad en nuestro corazón con lo que hoy tenemos en esta tierra, entonces calificamos para que algún día, allí en la eternidad, también Dios pueda y quiera delegarnos cosas mayores y más gloriosas. ¿Qué es lo que tú anhelas? ¿Anhelas una empresa? Sé fiel hoy que eres empleado. ¿Anhelas un buen auto? Sé fiel con ese auto pequeño que hoy Dios te ha dado. ¿Anhelas una familia grande? Sé fiel con ese hijo que hoy está pequeño. ¿Anhelas tener una vejez en paz? Siembra hoy en tus padres, hoy que eres joven. Eso es ser fiel. Eso es ser fiel desde este momento. Eso te califica para que el día de mañana Dios diga: ok, tú caminaste sobre esa tierra como si fuera ajena, pero dice aquí, viviendo en tiendas con Isaac y Jacob, pero siendo coherederos de la misma promesa. Esa fidelidad no solo va a traer la bendición a tus manos tarde o temprano, no solo va a reflejarse en un crecimiento, en una bendición, en una prosperidad, en una vida en paz, en plenitud, sino también alcanzará a tu descendencia, amado. Dice el verso 10, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Qué bello. Qué bello que la mirada de Abraham no estaba puesta en lo terrenal. Aún así, por eso Dios le bendijo de una forma sobrenatural. Si tú lees la historia de Abraham en Génesis, te vas a dar cuenta que fue un hombre extremada y ampliamente bendecido. Pero mira cómo su mirada y su corazón jamás estuvieron en lo terrenal, en las riquezas, en los bienes o en las cosas que él pudo lograr mientras estaba en esta tierra. Dice que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo estoy seguro que en alguno de esos encuentros que Abraham tuvo con Dios,
Por ejemplo, ahí debajo del encinar de Mamre, quizá allí en la puerta de la tienda mientras comía con ellos. Estoy seguro que en algún momento Dios le mostró el plan eterno. Quizá Él le mostró en visión algo en el cielo. Quizá en ese encuentro Él fue impregnado de aquella revelación de la gloria y la presencia del Señor. Y por eso Él dice aquí en la Escritura que aunque Él caminó, aunque Él logró, aunque Él entró a una tierra que era prometida, dice aquí que Él no esperaba aquella ciudad terrenal, sino que Él esperaba aquella ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. También Él esperaba su descendencia, porque Él sabía que Dios le iba a dar o le había dado una promesa, y seguramente en algún momento Él, cuando Dios le dijo, mira las estrellas del cielo, mira la arena del mar, así será tu descendencia, Él estaba pensando en una nación grande, así como las estrellas del cielo y la arena del mar. Pero aún así, su corazón nunca dejó de ver al Señor. Y por último, en el versículo 11, y quiero ir cerrando con esto. En el versículo 11 dice de la siguiente manera: por fe, a pesar de la esterilidad de Sara, recibió vigor para engendrar simiente aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que había prometido. Qué hermoso que a partir de ese encuentro, que a pesar de los retos y dificultades que Abraham enfrentó, él había recibido una promesa. Y al recibir él esa promesa, su corazón no estaba mirando su propia condición. Dice aquí que él estaba ya como muerto. Verso 12, y por tanto de uno y de este, ya casi muerto. Es decir, él miraba su situación y conocía que su condición física no calificaba para que esa promesa se cumpliera. Pero su mirada no estaba en su condición, ni en su circunstancia, ni en las condiciones externas. Su mirada estaba en aquel que lo prometió. Amado, no importa cómo están las circunstancias que te rodean, si tú y yo desarrollamos una fe aguda, genuina, y una obediencia fiel, un corazón fiel a nuestro Dios, sus promesas no dependerán de nuestras circunstancias, sino que lo que Él ha hablado, Él lo cumplirá. Sabes, muchas veces no recibimos lo que pensamos que Dios ha prometido o lo que Dios ha prometido. No porque Dios quiera negarnos la bendición, no porque el Señor quiera retener la bendición, sino porque muchas veces nuestro corazón no está listo para recibirlo. Porque muchas veces nuestro corazón está mirando más las circunstancias y se llena de incredulidad y deja de creerle a Él. Y muchas veces incluso hasta queremos ayudar a Dios poniendo nosotros un granito de arena o un empujón, como le llamamos por allá, porque pensamos que de esa manera vamos a ayudar. Mira, Dios no depende de que tú y yo le ayudemos. Cuando Él ha prometido y Él se ha propuesto hacer algo contigo y conmigo, lo va a hacer, seguramente lo va a hacer. Pero también en la medida en la que tú y yo desarrollamos obediencia, desarrollamos una fe genuina, una dependencia a nuestro Dios como Abraham y un corazón fiel a Él, entonces Él tendrá mucho más facilidad y podrá abrir camino en medio de cualquier circunstancia para que todo aquello que Él ha hablado se cumpla en tu vida y en la mía. Qué hermoso ejemplo el de Abraham. Y podríamos hablar muchísimas cosas más respecto a su vida, a su caminar con el Señor, pero qué hermoso que Dios haya dejado en las Escrituras un ejemplo tan glorioso como el de Abraham. ¿Con qué plan, con qué propósito, mejor dicho, con el que tú y yo podamos mirarlo? Con el propósito de que tú y yo podamos tomar este ejemplo y aprender de él y decir, si Abraham pudo, siendo un hombre, entonces también tú esperas de mí lo mismo, Señor. Su espíritu, así como estuvo sobre Abraham, también está sobre ti, está sobre tu casa y tu familia. Amado, que esta palabra pueda traer dirección a tu vida, que esta palabra pueda traer una convicción a tu corazón de que Dios te ha llamado para algo glorioso, algo grande.
No solo algo grande a los ojos de los hombres. No hablo de algo grande o público, ni hablo de una fama humana. Estoy hablando de algo grande y glorioso delante de los ojos de Dios. Por eso, amado, yo quiero pedirte que esta palabra tú permitas que penetre a tu corazón y que se haga rema en él. Oro y le pido al Señor que crezcamos como iglesia, como Abraham lo hizo. Que quizá en algún momento nos hayamos extraviado, hayamos desviado nuestra mirada, pero que siempre va a haber una oportunidad, porque nuestro Dios es un Dios bueno y de oportunidades, para que tú y yo volvamos al llamamiento de Dios. Si hemos dejado de servir, volvamos a servir. Si hemos perdido la pasión, volvamos a recuperarla. Si hemos dejado de obedecer su palabra, volvamos a recuperar ese corazón obediente. Si hemos dejado de ser fieles en lo poco, volvamos a ser fieles en esas pequeñas cosas, amado. Y tú verás cómo nuestro Dios en algún momento nos va a sorprender. Sabes, a veces la bendición no llega cuando tú y yo la queremos, pero seguramente llegará cuando tú y yo la necesitamos. Y eso es lo más hermoso de nuestro Dios. A lo mejor aquello que tú estás esperando no lo vas a recibir cuando tú quieras. Lo vas a recibir cuando necesites recibirlo. Cuando necesites que eso llegue a tu vida, allí estará lista para llegar. Pero Dios quiere formar nuestro corazón. No olvides, Abraham salió, obedeció, sin siquiera saber hacia dónde iba. Dejo esta palabra en tu corazón. Anhelo que el Señor te dé revelación y luz en medio de esto, y que tú puedas tomar esta palabra, ministrala a tu familia, ora por tus hijos, ora por tu esposa, y que Dios te siga dando entendimiento en esta porción de la Escritura. Te mando un abrazo fuerte, familia hermosa, que Dios te bendiga. Nos vemos en las reuniones aquí en la congregación y por supuesto en otra lección de su presencia en casa. Que Dios te bendiga y que tengas una bonita noche.